Finalmente, en la madrugada de hoy se aprobó en el Senado el traslado institucional de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. Esto no fue sencillo, fue en medio de un debate en el que se dijeron muchas cosas, pero no se debatió el fondo del problema. Defensores y opositores se quedaron en una misma discusión sin sentido sobre si era o no militarización del país y se olvidaron de lo que realmente sucede en nuestro México. La Guardia Nacional entrará de lleno ahora en una etapa que deberá ser necesariamente de consolidación en un contexto institucional del que siempre ha carecido, porque desde el día 1, hace 5 años, cuando fue creada, fue una corporación integrada por elementos y mandos provenientes del Ejército, más algunos de la extinta Policía Federal y de la Marina. Ahora podrá trabajar en forma más homogénea y coordinada con las fuerzas militares y con la Secretaría de Seguridad Federal y otras instancias federales y locales. Fueron más de 8 horas y 30 minutos. El Pleno de la Cámara de Senadores aprobó, en lo general, por 86 votos y 42 en contra, la reforma constitucional que establece la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Como estaba previsto, el decreto que enmienda 12 artículos de la Constitución fue reemplazado por los senadores de Morena, Partido Verde y PT. Vale la pena decirlo fuerte y claro. La presente reforma no vulnera, no trastoca y no limita derechos fundamentales del pueblo. Se desarrolla bajo el modelo de cuerpos policiales internacionales exitosos, como los Carabineros de Chile, la Gendarmería de Francia, los Carabinieri de Italia y la Guardia Civil de España. Estas instituciones se desarrollaron y se consolidaron en el seno de sus ministerios de defensa también. Pero la oposición insistió en la militarización. Esta reforma, que está en proceso de aprobarse, constituye un último clavo al féretro de la seguridad civil. ¿Cómo lo llamarían ustedes cuando hay más militares patrullando las calles de México que policías? Revisen el último informe, no son mis datos, son datos del último informe de la Guardia Nacional. 31 millones de delitos y solamente realizó la Guardia Nacional 3,000 detenciones. Y las confrontaciones siguieron. Si usted como gobernador no politizó la seguridad, porque que yo recuerde, usted corrió a la Guardia Nacional de Chihuahua. Usted se enfrentó a la Guardia Nacional ahí en Chihuahua y denostó absolutamente toda la creación de ese grupo que en ese tiempo usted le reclamó al presidente Andrés Manuel López Obrador. Pensaba responder al senador que me aludió, pero recurro a la sabiduría popular. Águila no come mosca. Solo el todavía panista Miguel Ángel Yunes Márquez votó a favor del dictamen. Siguió la discusión en lo particular para la presentación de reservas o propuestas de modificación a distintos artículos, pero Morena y sus aliados rechazaron todas las reservas y a las 6 de la mañana con 29 minutos se declaró aprobada la reforma en lo general y en lo particular, por lo que fue enviada a los 32 congresos estatales para su ratificación. Hasta el momento, 8 congresos locales ya le dieron el visto bueno a la reforma, entre ellos Tabasco, Zacatecas, Ciudad de México y Quintana Roo. Falta ser aprobada en 9 recintos legislativos para que sea promulgada. La Guardia Nacional fue creada en 2019 por iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador como una corporación policíaca con mando civil que reemplazaría a la Policía Federal. Inició operaciones con 40,000 elementos entre policías federales, militares y marinos, desplegados en 150 regiones críticas del país. Actualmente cuenta con 120,000 integrantes, así lo informó el presidente López Obrador en su conferencia matutina del 25 de junio de 2024. En esa ocasión, adelantó que se espera que lleguen a 150,000 elementos para 2025. Mire, es lamentable el debate, como fue lamentable de la reforma judicial, es lamentable el que se dio sobre la Guardia Nacional, además con posiciones incomprensibles. Yo estoy a favor de que la Guardia Nacional esté dentro de la Sedena, pero no deja de causarme pena ajena ver a Javier Corral
que estuvo en contra de la Guardia Nacional, que como le decía, hay un legislador panista, la había corrido del estado de Chihuahua. Corral es responsable directo de que haya vuelto a crecer cárteles que estaban prácticamente desaparecidos o escondidos ahí en Chihuahua. ¿Por qué? Por esas decisiones que tomó. Vaya a saber por qué razón Javier Corral, prófugo de la justicia y presidente de la Comisión de Justicia ahora en el Senado. El debate es un debate falso, no es el debate sobre la militarización. Hay que tener un análisis de lo que sucede. Hay una serie de corporaciones de seguridad que están en el país que no son la Guardia Nacional y que son civiles, que hay que desarrollarlas. Están las policías estatales, las policías municipales, las policías de investigación. Va a haber un nuevo cuerpo de policial con unos 18.000 elementos que van a estar bajo las órdenes de la Secretaría de Seguridad. Lo cierto, como lo hemos dicho muchas veces, lo decía García Harfuch en el debate de ayer, es que hay muchos casos internacionales de cuerpos policiales muy acreditados, los carabineros de Italia, los carabineros de Chile, la gendarmería francesa, la gendarmería argentina, la Guardia Civil española, la Policía Nacional de Colombia, entre muchos otros, que son cuerpos policiales que están inscritos dentro de la defensa nacional, de los departamentos, las secretarías, los ministerios de defensa de esos países. Y son instituciones que tienen, algunas como los carabineros italianos, más de 200 años de antigüedad. La Guardia Civil española tiene 180 años de antigüedad y pasó por todas las vicisitudes que usted quiera, desde la monarquía hasta el franquismo y ahora en la democracia. Son instituciones que se van transformando. Estas instituciones no son estrategias. Se equivocan los senadores que dicen que es la demostración de la estrategia, que se desgarran las vestiduras diciendo lo contrario de lo que decían antes. Unos y otros, porque las de la oposición antes tenían una posición que ahora cambiaron y los ahora oficialistas también la cambiaron. Son instituciones que son instrumentos, no son estrategias. Los instrumentos, las instituciones se pueden usar bien o mal. Puede haber buenas o malas estrategias de seguridad, pero no tenemos ninguna otra institución en la seguridad pública del país que pueda ocupar ese hueco. Se ha dicho también que no va a tener personal externo, lo mostrábamos en un documental que hicimos. Va a haber personal externo, va a ser por contrato, porque la institución es una institución militar. Las personas que se incorporen tendrán que incorporarse al ámbito militar. Y hay especialistas, como hay médicos, ingenieros y muchos otros. Tenemos ya la primera generación de oficiales de la Guardia Nacional que han salido del colegio militar, que no están especializados en temas militares, están especializados ya en seguridad pública. Tendrán que ir saliendo las sucesivas generaciones para que eso se pueda ir cubriendo. No hay un número suficiente de policías federales, nunca lo hubo. La Policía Federal en su mejor momento tuvo 30.000, 35.000 elementos en su mejor momento y no todos operativos. Yo creo que la Policía Federal tendría que haber tenido un mucho mejor trato del que tuvo con el presidente López Obrador, que la despreció y no era para despreciarla, pero nunca tuvo más de 30.000 elementos. La Guardia Nacional tiene 130.000 y tendrá, finalizando el sexenio, que comienza el próximo 1 de octubre, unos 180.000. De esos 18.000, que son básicamente ex policías federales, pasarán a un cuerpo especial de la Secretaría de Seguridad. ¿Qué es lo que viene? Viene un mecanismo donde va a haber una combinación de policías estatales y municipales y va a haber, vamos a llamarla así, 32 delegaciones, una por cada estado de la Guardia Nacional, que se irán coordinando con esas policías y con las policías de investigación que también se tienen que desarrollar y hacer crecer. Ese es el esquema sobre el que se quiere trabajar en la seguridad pública en los próximos 6 años. Ojalá así sea, ojalá se cumplan esos objetivos, pero recordemos un tema. La Guardia Nacional no es una estrategia de seguridad, es una institución de seguridad. Es un instrumento que se tiene que poner al servicio de las estrategias que decidan los órganos de gobierno del país.
Bueno, y vamos a otro tema importantísimo. Mañana se cumplen 10 años de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa y hoy continuaron las movilizaciones, las cuales fueron más pacíficas que el día de ayer, pero ahí están los padres y sus representantes exigiendo una respuesta. En unas horas se cumplirán 10 años del secuestro y desaparición de 43 estudiantes normalistas de la escuadra Isidro Burgos en Ayotzinapa, Guerrero. A una década, la pregunta es la misma: ¿dónde están los estudiantes? Como parte de la conmemoración, normalistas de Ayotzinapa llegaron a la Ciudad de México, donde han realizado movilizaciones en las que se han reportado actos vandálicos. Así ocurrió ayer frente al Senado. Hoy, nuevamente familiares y estudiantes realizaron bloqueos sobre Avenida Paseo de la Reforma en su cruce con Bucareli, a la altura del antimonumento. Llegaron a bordo de 20 autobuses desde Calzada de Tlalpan. La Secretaría de Seguridad Pública capitalina informó que desplegó un operativo de resguardo con grupos antimotines y patrullas en el Campo Militar 1. El Metrobús suspendió el servicio de Hidalgo a Májac de la línea 7. La investigación no avanza. Este miércoles, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa presentó su tercer informe. Sin ofrecer hallazgos importantes, el documento señala que el objetivo es comunicar y detallar los avances en la investigación. El informe se basa en 5 ejes fundamentales: búsqueda en campo, identificación genética, verdad y justicia, extradiciones y ruptura del pacto de lealtad criminal. También se analiza el impacto de la sentencia del Tribunal Colegiado de Tamaulipas, cuya resolución ordenó la liberación de 65 probables responsables. Según el documento, esto derivó en una triple impunidad, debido a que no se esclarecieron los hechos, no ayudó a encontrar a los desaparecidos y no se sancionó a los responsables. Sobre la solicitud de los familiares para que se entreguen los folios del Centro Regional de Función de Inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional, se informó que localizaron 15 folios, junto con otros 70 documentos relacionados en la documentación proporcionada por la Sedena desde 2021. El informe señala que en las investigaciones solo se ha documentado la presencia de elementos del Ejército el día de los hechos en las calles El C4, hospitales y en la comandancia de la Policía Municipal. En cuanto a los restos localizados en el último año y los 1.500 indicios que se encontraron sin analizar en la Fiscalía de Guerrero, se informa que no arrojaron coincidencias con los estudiantes desaparecidos. Actualmente se cuenta con más de 135 expedientes en trámite y 151 personas procesadas, de las cuales 120 están detenidas bajo prisión preventiva y 31 personas están copurgando medidas cautelares diferentes a la prisión. La Fiscalía Especial solicitará nuevas órdenes de aprehensión a pesar de los efectos de la sentencia del amparo en revisión emitida por el Tribunal Colegiado de Tamaulipas, que liberó a 65 probables implicados en la desaparición de los estudiantes. Con información de Mauricio García, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, ya mañana, en los próximos días, analizaremos esto un poco más, pero este informe miente claramente en un punto. No es responsabilidad del Tribunal Colegiado de Tamaulipas, quien sea el Tribunal Colegiado de Tamaulipas, la liberación de 65, 70 sicarios que eran responsables de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Fue responsabilidad del gobierno. Fue responsabilidad de la Fiscalía Especial que encabezó Omar Gómez Trejo y del subsecretario Alejandro Encinas. Ellos hicieron acuerdos con esos sicarios para ponerlos como testigos protegidos y ya no presentaron las pruebas que tenían que presentar para que el juzgado pudiera seguir, sobre todo los protocolos de Estambul, porque argumentaban que habían sido torturados. No apelaron esas decisiones. Fue una decisión consciente de quienes estuvieron al frente de esa investigación, que no le echen la culpa al Tribunal Colegiado de Tamaulipas o de donde sea. Fue una decisión política, consciente y pública. Por eso, esos sicarios quedaron en libertad, para tratar de construir una narrativa que terminó siendo falsa. Del que somos el primer país exportador. ¿Renunció por qué? Porque no estaba de acuerdo. La magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones.
comienza el sexenio con otro conflicto incomprensible que le hereda la administración de López Obrador a Claudia Sheinbaum, una disputa diplomática con España. Y esto porque no se invitó a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum al rey Felipe VI, el jefe de Estado español. ¿Por qué? Porque este no contestó aquella carta, ¿se acuerda usted?, que le envió López Obrador al inicio del sexenio pidiendo que viniera a México para disculparse por los excesos cometidos durante la conquista. El comunicado que emitió el gobierno de España, donde califica de inaceptable que el gobierno mexicano no invitara al rey Felipe VI a la toma de posesión de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, generó reacciones. Ante la exclusión, España decidió no enviar a representante alguno a la ceremonia. La Cancillería mexicana había informado que invitó a todos los países, a excepción de Ecuador y Perú, con quienes rompió relaciones. En el caso de España se hizo al presidente del gobierno, el izquierdista Pedro Sánchez, y no al rey. Este miércoles la presidenta electa Claudia Sheinbaum dijo que no invitó al rey Felipe VI debido a que el gobierno español no se ha disculpado por los agravios cometidos durante la conquista, tal y como en su momento solicitó el presidente López Obrador en marzo de 2019. Sobre este tema, el mandatario mexicano dijo que las diferencias no son con el pueblo español, sino con la monarquía. Estamos hablando de diferencias con la monarquía española, a la que se le solicitó, se le pidió de manera respetuosa que ofrecieran una disculpa a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas de México, por las atrocidades cometidas durante la invasión europea a nuestro país. El presidente reprochó que en ese momento el gobierno español hizo pública su solicitud. Pero no solo no hubo respuesta, sino que filtraron la carta y desataron toda una campaña en contra de nosotros, del gobierno de México, y actuaron con mucha prepotencia. En conferencia a medios desde la sede de la ONU en Nueva York, Estados Unidos, el presidente del gobierno español dijo que la decisión le parece inaceptable debido a que las dos naciones son pueblos hermanos. El gobierno de España considera a México como un país hermano. O sea, España y México somos pueblos hermanos y por tanto nos parece absolutamente inaceptable el que se excluya la presencia de nuestro jefe del Estado. Un jefe del Estado, por cierto, que ha participado en todas las tomas de posesión. Pedro Sánchez reiteró que la exclusión es inexplicable por el grado de relación que en todos los ámbitos tienen los dos países. Tengo que trasladarles además también mi enorme frustración, porque son gobiernos progresistas, el que ha habido hasta ahora en México, con López Obrador al frente, ahora también con la presidenta electa. Nosotros también somos un gobierno progresista y parece que no podemos normalizar nuestras relaciones políticas. El rey Felipe VI asistió a la investidura del presidente López Obrador en 2018. Sin embargo, en 2019 hubo un distanciamiento tras la carta enviada por el gobierno mexicano al rey de España y otra para el Papa Francisco, para que se hiciera un relato de agravios y se pidiera perdón a los pueblos originarios por las violaciones que se hicieron durante la conquista. En un comunicado, el gobierno español rechazó el contenido de la carta y lamentó que ésta se hubiera hecho pública. En noviembre de 2019, López Obrador leyó un fragmento de uno de sus libros, donde relata que el problema de la corrupción en el país inició con la llegada de Hernán Cortés a Veracruz. En agosto de 2020, el presidente mexicano criticó el manejo que dio el gobierno español a la pandemia por COVID-19. Dijo que el país registró más fallecidos que en México y se les cayó la economía. En enero de 2022, López Obrador acusó a empresas españolas de cometer abusos como si se tratara de una segunda conquista. Mientras que en marzo de 2024 el presidente admitió que no existe una buena relación con el rey Felipe VI y reprochó que el monarca español se haya dedicado a recibir a cualquier actor político o social de México que esté en contra de su gobierno. Tras la victoria de Claudia Sheinbaum, López Obrador dijo que la presidenta electa tendría la oportunidad de reactivar la relación con España, gobierno con el que dijo no nos entendimos.
Bueno, si el presidente López Obrador, apellidos españolísimos, si los hay, tiene complejos o problemas familiares, vaya a saber usted, con su padre, con su abuelo, con sus antecesores españoles, no lo tiene por qué sufrir el país. Esto es una suma de absurdos. Lástima que se involucre también la presidenta electa Claudia Sheinbaum en esto. Es un absurdo. Primero, el pedido ese que hace disculpas, eso ya lo hizo el rey Juan Carlos en una reunión iberoamericana, me tocó cubrirla, en los años 90. Es un tema ya que estaba absolutamente superado. El tema de las empresas españolas, perdón, puede ser que no le guste Iberdrola, pero por lo pronto le compraron las plantas en $6,000 millones. Y son nuestro segundo socio comercial. Ningún otro país fuera de Estados Unidos tiene tantas inversiones como las empresas españolas en México. España es además la llave para la renovación del acuerdo comercial que tenemos con la Unión Europea. Es una suma de barbaridades. Es ignorar invitar a Pedro Sánchez y no invitar al rey. Es ignorar que le guste o no al presidente López Obrador. El jefe del Estado español es el rey Felipe VI. Invocar que es un tema de las monarquías de hace siglos es una tontería. Decir que no le contestaron la carta, primero se la contestaron con un comunicado que fue público. Segundo, lleva 2 cartas, le he escrito varias, pero las 2 últimas cartas que le escribió el presidente López Obrador al presidente Biden tampoco se las contestaron. Hoy se cumplen 2 meses de la captura del Mayo Zambada y de Joaquín, del Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán López. Y tampoco, pidiéndole explicaciones, tampoco se las contestó. Tampoco se las contestó, ni se las va a contestar. Pero no rompe relaciones, ni deja de invitar a Biden o a su gobierno a la toma de posesión. Es una barbaridad de complejos personales llevados a la diplomacia del país. Es una lástima. Bueno, y es una lástima sobre todo que la presidenta electa, que no tiene este tipo de problemas, se tenga que ver involucrada por llevar ciertos temas de su sucesor y de meterlos a su nuevo gobierno. Y ayer en la mañanera se hizo la última evaluación del sistema de salud de este sexenio y bueno, por alguna razón se sigue insistiendo no solo en que tenemos un sistema de salud de excelencia, lo que es absolutamente falso, usted lo sabrá y lo podrá comprobar si es que ha intentado atenderse en alguna de las clínicas, algunos de los servicios de salud del país, o que no existe desabasto de medicinas. Usted ha necesitado medicinas y no las ha conseguido. Bueno, también López Obrador dijo que la atención médica ha sido maravillosa y que además de todo ha sido universal, que todos los mexicanos se han podido atender y que no tenemos rezagos del desastre que fue la atención al COVID con López-Gatell. Por supuesto que no se dijo nada. Y bueno, escuchamos hablar de un país en sistemas de salud que ya quisiera yo vivir en él. Ojalá si fuera el México real. A unos días de concluir la actual administración, el gobierno federal presentó su último informe del sistema de salud en México. Aunque el presidente López Obrador dijo que durante su sexenio se hizo mucho para levantarlo, reconoció que faltan cosas por hacer. No obstante, para el secretario de Salud, Jorge Alcocer, todo marcha requete bien. Hemos logrado hacer realidad el ideal de que la población sin seguridad social sea atendida en su salud en forma gratuita, universal, con los médicos, enfermeras, especialistas y la calidad que merecen. Que las unidades médicas cuenten con el equipamiento médico necesario, que el abasto de medicamentos y material de curación no falte. Según el gobierno federal, entre las deudas está el contar con más médicos especialistas, aunque señaló que es culpa de los neoliberales porque cerraron las puertas de las universidades públicas a los jóvenes que querían estudiar medicina. En este sentido, agradeció al gobierno de Cuba por el apoyo en este rubro. Actualmente, más de 3,100 médicos cubanos atienden a la población mexicana. No obstante, asociaciones denunciaron que la Secretaría de Salud ocultó los sueldos pagados a los médicos cubanos, bajo el argumento de que es información de seguridad nacional.
Médicos mexicanos reprochan el excesivo pago a estos doctores caribeños en comparación con los salarios que ellos reciben. Además, vuelven a señalar que desconocen en qué hospitales trabajan, porque no tienen contacto o convivencia con ellos. Este martes también se informó que el gobierno federal no inaugura 22 hospitales que se había prometido. Se estima que queden terminados a más tardar en diciembre. En cuanto al desabasto de medicamentos, el panorama podría empeorar. La empresa Birmex indicó que no tiene contemplado adquirir fármacos debido a que, al fungir como ente consolidador para la compra de medicinas e insumos, necesita la solicitud para generar un calendario de compras. En diciembre de 2023, el gobierno federal decretó que Birmex se hiciera cargo de las compras de medicamentos ante el fracaso de la Secretaría de Hacienda, la Oficina de Servicios para Proyectos de Naciones Unidas, el INSABI y la Secretaría de Salud. En cuanto al proyecto de la megafarmacia del bienestar, esta no ha sido capaz de atender la demanda. Hasta junio atendió 1,155 pedidos, esto es 44 medicamentos a la semana. Sobre la gestión del ex subsecretario Hugo López-Gatell para atender la pandemia por COVID-19, no hubo comentario alguno en el informe de esta mañana. Bueno, no se dijo que los sueldos a los médicos cubanos no es para los médicos cubanos, sino para el gobierno de Cuba, y además de todo, ninguno de ellos presentó su título de recibido. Ya nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado y bueno, nos vemos mañana en punto de las 11 de la noche. Descanse, sueñe bonito, bonita noche. Muy buenas noches, Viviana, muy buenas noches a todos ustedes y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.